Buenos días a todos los que nos están viendo en esta ocasión. Queremos saludarlos en el nombre de Jesús. Le damos gracias en esta hora al Señor primeramente porque nos ha dado la vida, nos ha bendecido. El Señor ha hecho maravillas con nosotros porque el hecho de que estemos con salud y estemos caminando ya bien pagados estamos de parte de Dios. Entonces queremos agradecer pues al Señor, también a ustedes que nos han estado viendo, que nos han estado siguiendo en las redes. Gracias por su sintonía con nosotros. Esperamos que estén siendo bendecidos y que continúen siendo bendecidos a través de los videos que están viendo. Yo espero en el Señor que cada vez que usted escuche y vea nuestros videos, sienta usted de que Dios está hablando a través de su palabra a su corazón y que de esa manera usted pueda acercarse a Dios, de esa manera sintonice la presencia de Dios en su vida, en el nombre de Jesús. Posiblemente los que hemos predicado en la red, mi persona sobre todo, pues tal vez no somos unos eruditos en la palabra, no somos doctores en teología y todo eso. Qué bueno por esa gente. Pero lo que queremos siempre nosotros, nuestra intención es bendecirle con la palabra. Por eso tratamos de escudriñar y ponernos delante de Dios de una manera, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces, en ese aspecto queremos nosotros estar aprobados delante de Dios. Rogamos sus oraciones, si usted en verdad aparta su tiempo para orar, para que la palabra de Dios siga siendo difundida y que la gente reciba el mensaje, que reciban a Cristo, que las personas que se han retirado del Señor regresen al Señor. Y esa es nuestra petición más importante que tenemos. Nuestra visión es esa, de que alcancen a Cristo esta gente. Entonces, agradecidos, entonces estamos con ustedes. Le bendecimos desde este momento y que al escuchar el siguiente mensaje que van a ver, también no sea excepción en este día. Dios les bendiga grandemente. Le rogamos entonces al Señor que este día sea un día de victoria, de bendición, y de paso pues estamos orando por las necesidades que hay en los hospitales, con las enfermeras, los doctores, los enfermos, la gente víctima del coronavirus y todo eso. Estamos orando a Dios para que el Señor se glorifique en muchas vidas. Y oramos por la tragedia humana, oramos porque tantas cosas que están aconteciendo. Y le pedimos al Señor que tome control como siempre de todas las cosas de nuestras propias vidas. Muchas gracias, Dios les guarde y les bendiga de una manera especial. Y Dios les bendiga a través de este video que van a ver en este día. Gracias, muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. De este tema que se llama Llevemos a Jesús a nuestra casa. Todos nosotros sabemos la historia de Zaqueo. A lo mejor los que hemos sido cristianos desde niños, a lo mejor nos contaron esta historia cuando éramos niños, ¿verdad? Hasta hay un coro por ahí para niños de la historia de Zaqueo. Entonces quizá usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor quiere darnos un mensaje a través de esta historia, un mensaje poderoso. Hablando un poco de Zaqueo, dice que era jefe de los publicanos, es decir, que él tenía a su cargo un grupo de publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran cobradores de impuestos, eran los que se dedicaban a cobrarle a la gente. Entonces, este trabajo que Zaqueo tenía lo había hecho rico, pero también al mismo tiempo lo había hecho un poco despreciable ante el pueblo, la comunidad. No lo querían mucho. Imagínense, ¿quién va a querer a un publicano, verdad? Que es como si usted ve un poco el programa o vio el programa del Chavo del Ocho, cuando llegaba Don Barriga ahí a la vecindad, ¿verdad? Como que no era muy bien recibido, porque era el que iba a cobrar. Entonces, Zaqueo era uno de estos cobradores, pero era uno de los jefes de los cobradores. Y dice la Biblia de que era un hombre rico, me imagino tenía buenos bienes, tenía bienes materiales, vivía bien, no le faltaba nada. Más sin embargo, en esta ocasión, Zaqueo tiene necesidad de Jesús también, y va y se sube a un árbol, y en ese árbol él quiere ver a Jesús, y Jesús pasa por aquel lugar y le dice, Zaqueo, bájate, le dice Jesús, Zaqueo, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Amén. Entonces, aquí hay algo muy, muy precioso, porque el día que nosotros nos encontramos con Jesús, hermanos,
Yo estoy seguro que usted también ha tenido un encuentro con Jesús. Y no es de que nosotros lo encontramos, sino que Él nos encontró a nosotros. La situación aquí fue que Zaqueo fue atraído por Jesús. Y la atracción hacia Jesús lo hace él ir y subirse a aquel árbol porque quería ver a Jesús. Pero lo que él no se imaginó de que Jesús lo iba a encontrar, y sabía de que Zaqueo quería verlo. Y cuando él llega bajo el árbol, le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Hoy quiero posar en tu casa. Nosotros conocimos un día a Jesús. Un día Jesús nos encontró. Pero la situación no se termina solamente ahí de que usted encontró a Jesús, sino que va más allá. Jesús no solamente quiere darle salvación, Jesús no solamente quiere encontrarlo a usted, sino que Jesús quiere llegar hacia nosotros, llegar hacia nuestra casa, morar con nosotros, vivir con nosotros. Jesús quiere una amistad, una relación con Él, de que Jesús sea el centro en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas. Porque en los tiempos que hoy vivimos, hermanos, hay mucho cristiano hoy en día, mucha gente que va a la iglesia, pero lamentablemente solamente somos gente de que va a la iglesia, pero como que Jesús está allá en el templo y Jesús se vuelve a quedar en el templo y no lo llevamos para la casa. No sé si me estoy explicando, pero muchas veces somos cristianos cuando vamos a la iglesia, pero fuera de la iglesia Jesús no está, como que no lo hemos conocido. El Señor no solamente quiere salvarnos, sino quiere llegar más allá, quiere estar con nosotros, quiere estar en nuestras casas. Ahora, ¿por qué Zaqueo busca a Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Vea, la Biblia es específica, bien claro aquí. ¿Cuál es la razón de Zaqueo? Porque la Biblia dice de que Zaqueo era rico. Zaqueo tenía una buena posición. Era jefe de los publicanos, trabajaba para el Imperio Romano. Tenía un buen trabajo, tenía buena casa, tenía buenos bienes, tenía todo. No le faltaba nada. Zaqueo no estaba enfermo. No era un hombre enfermo, no era un hombre paralítico, no era un cojo, no era un ciego, no era un hombre que necesitaba sanidad. A Zaqueo no lo tuvieron que bajar de un techo para que Jesús hiciera algo en él. Él estaba bien. Pero al ver la historia bíblica y al leer, nos damos cuenta de que realmente, aunque tenía todo, Zaqueo no estaba bien. Y aquí cuando nosotros nos damos cuenta, bueno, esta persona parece que todo le va bien, tiene esposa, tiene hijos, tiene carro, viste bien, luce bien, va a la iglesia, tiene un buen trabajo, pero usted no sabe más allá de esa persona. ¿No se me explico? Puede ser aún en medio de nosotros, aquí en la iglesia, aquí donde estamos hoy reunidos, alguna de las personas que está en medio de nosotros, que todo aparenta bien, pero en realidad no todo está bien. Zaqueo era uno de esos hombres que aparentaba todo estar bien, todo excelente, tenía dinero, tenía todo, lo tenía todo. Aún la gente le temía porque no querían estar cerca de él, era un cobrador de impuestos. Mas sin embargo, Zaqueo tenía un vacío en su corazón. Y eso es lo que lo atrajo hacia Jesús, porque Zaqueo podía ver que Jesús, al caminar entre las multitudes, hacía milagros, hacía sanidades, libertaba a los cautivos, y veía la felicidad en la gente, veía que la gente se alegraba, la gente tenía gozo, tenía amigos, pero él no. Él tenía dinero, tenía todo, pero le faltaba la felicidad. Él no podía encontrar eso. Quizás se sentía solo. De nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos riquezas en esta vida. De nada sirve de que aparentemos estar bien. De nada sirve de que tengamos familia y tengamos todo. Pero si hay un vacío en el corazón, si Jesús está ausente en nuestras vidas, de nada sirve todo lo que tengamos. Eso es lo que le pasaba a Zaqueo. Ahora, otra de las cosas que a Zaqueo lo atrajo hacia Jesús era la culpabilidad que había dentro de él. Porque como publicano o cobrador de impuestos, el dinero que él cobraba, de ese dinero a muchas personas quizás les quitaba más de lo que le tenía que cobrar. Y de eso él se había enriquecido. Entonces había pecado que lo culpaba. Había dentro de él una culpabilidad que no lo dejaba en paz. Cuando él ve a Jesús, él sentía que había algo en él, pero él no podía acercarse a Jesús. Entonces él tiene que tomar una decisión de subirse a aquel árbol para ver a Jesús de cerca. Hermanos, al igual que Zaqueo, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo debo de buscar a Jesús?
¿Por qué? Algunas de las personas, quizás algunos de los que nos están viendo, dice: ¿por qué yo debo de ir a la iglesia? ¿Por qué yo debo de buscar a Jesús? ¿Por qué yo debo de hacerlo? Si yo lo tengo todo, no necesito nada. Yo recuerdo en una ocasión a un señor que le estábamos ayudando a trabajar. Pintábamos unos gimnasios en el área de Charlottesville. Y estábamos en aquel tiempo de que pasamos aquí en Estados Unidos una crisis financiera en 2008, 2010, por ahí. Una crisis financiera donde todo el trabajo se bajó. No había trabajo, yo estaba sin trabajo. Y un muchacho me llamó: mira, me dice, aquí hay trabajo, estamos pintando unos gimnasios. Ven a trabajar acá con nosotros. Y yo fui ahí. Y aquel señor, un poco arrogante, le dice, porque el otro muchacho es cristiano y le tenía confianza, y empezó a hablarle del Señor. Él le dice: oiga, el Señor a usted lo ha bendecido, mire, usted debería estar agradecido, porque imagínese, a pesar del tiempo que estamos viviendo, usted tiene trabajo. Le dice: usted tiene casa, usted tiene su compañía, tiene todo. Dice: usted está bendecido. Le dice: ¿cuál el Señor? ¿Cuál estoy bendecido? ¿Cuál que Dios me ha bendecido? Yo, porque yo trabajo, le dijo. Yo, porque yo me esfuerzo, por eso tengo lo que tengo. Entonces hay gente, hermanos, de que dice: yo no necesito a Jesús, lo que yo tengo yo lo he hecho con mi propia fuerza. A eso se le llama orgullo. ¿Y saben lo que representa de que Zaqueo corrió hacia aquel árbol y se subió al árbol? Representa orgullo, porque él estaba acostumbrado a que la gente lo viese hacia arriba. Yo no sé si usted ha visto a una persona de que tiene dinero, o que se considera una persona rica, que tenga bienes materiales, que esté bien económicamente. Empieza a sentir un tipo de orgullo, ¿no? Y quiere que todo el mundo le respete, que todo el mundo se le doble ante él, ¿verdad? Y más que era jefe, él quería que todo el mundo se le doblara. Pero sabe una cosa, que a pesar de que él se subiera en el árbol, aunque Jesús tuviera que verlo hacia arriba, porque dice en el versículo 5 que mirando hacia arriba, dice Jesús mirando hacia arriba, eso representa, ¿sabe qué? ¿Sabe qué representa? Que aunque Jesús era Dios, era Jesús, él se humilla a pesar del orgullo de Zaqueo. Es decir, que la persona, a pesar de su orgullo, a pesar de que se sienta que no necesita nada, pero aún así Jesús va a pasar por ahí y va a decirle: tú me necesitas. Dice que llegó donde estaba Zaqueo y lo vio y le dice: Zaqueo, bájate de ahí, date prisa, bájate de ahí. Deja de ver las cosas como las estás viendo, porque yo quiero pasar a tu casa y quiero hacer algo especial, algo que va a cambiar tu vida. Hoy el Señor le dice a alguien: deja de ver el evangelio como lo estás viendo, deja de ver el evangelio como poca cosa, deja de ver las cosas de Dios como algo que no importa, deja de ver las cosas de Dios como algo, como cosa secundaria. Empieza a ver las cosas. Yo quiero demostrarte, dice el Señor, de que hay algo más importante, es la vida cristiana, tu vida espiritual. Tu relación con el Señor es mucho más valiosa que cualquier riqueza que tengas en esta vida. Amén. Eso es lo que vale más que cualquier cosa que puedas poseer en esta vida. Deja de ver el evangelio como algo que no vale la pena. Vale mucho la pena congregarte, vale mucho la pena seguir al Señor, vale mucho la pena que el Señor esté contigo siempre. Mira, quizás nosotros, hermanos, aparentemos de que estamos bien. Quizás nosotros aparentamos de que estamos sanos. Quizás nosotros aparentamos de que tengamos dinero, de que nos vestimos bien, de que estamos en Estados Unidos, de que tenemos carro, de que tenemos lo que tengamos. Quizás esa sea la apariencia. Quizás no estamos enfermos, pero allá en tu familia hay un problema. Quizás tu relación con tu esposa o tu esposo no está marchando bien. Quizás allá en la casa es un pleito. Allá en la casa es una oscuridad. No quisieras ni siquiera llegar a tu casa, porque en la casa es como perros y gatos allá en la casa. Quizás aparentes bien ante la gente, pero en realidad allá en casa tienes a tus hijos perdidos, a tus hijos atados a una adicción de los videojuegos, del internet o quién sabe de qué cosa. Quizás los hijos son rebeldes, ni siquiera te respetan. Has perdido la autoridad como padre en la casa. En la casa es un desastre, pero allá afuera aparentas estar bien. Hermanos, así estaba Zaqueo. Él aparentaba estar bien, pero había un vacío dentro de él. Quizás, hermanos, tú aparentes bien ante la gente, pero estás sufriendo una enfermedad que a nadie se lo has dicho.
Quizás te han diagnosticado una enfermedad que a nadie se lo quieres decir, pero estás sufriendo con eso. Quizás estás sufriendo allá en tu casa con un familiar enfermo. Quizás tu esposo no quiere cambiar, tu esposa está separada, no quieren nada, ni siquiera están hablando ya de divorcio. Pero todo parece bien. Y te encuentras ante las personas, todo está bien. Pero déjame decirte que el Señor conoce más allá. Él conoce más allá de tu necesidad. Tal vez estás como Zaqueo en el árbol ahorita. Todo está bien, yo solo quiero verte. No todo está bien. Hay algo que a ti te falta. Hay algo que tú tienes que experimentar. Hay algo que tiene que pasar. Y lo que tiene que pasar va a pasar en tu casa. Por lo tanto, bájate donde estás, porque yo voy a ir contigo a tu casa. Y esta noche voy a visitar tu casa. Hermano, el Señor quiere visitar nuestra casa. El Señor quiere de que tú dejes de vivir una vida de apariencia y dejes que Él llegue ante ti y diga: Señor, yo quiero que tú vayas conmigo porque en mi casa hay problemas. Yo quiero que tú vayas conmigo porque en mi casa las cosas no marchan bien. Yo quiero que llegues a mi casa para que en mi casa las cosas empiecen a cambiar. Amén. ¿Sabes? Nosotros parece que estamos como Zaqueo. Aparentamos estar bien, pero estamos necesitados. Esa necesidad el Señor la conoce. Esa necesidad el Señor sabe de que estamos pasando esa necesidad. Entonces es necesario llevar a Jesús a nuestra casa. Allá en la casa las cosas van a cambiar. Dice en el versículo 6, dice que Zaqueo descendió, pero en el versículo 18 dice que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicadamente. ¿Sabe qué? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién pudo haber cambiado la actitud de Zaqueo? ¿Quién pudo haber cambiado la mentalidad de Zaqueo? ¿Quién? Solamente Jesús. Cuando Jesús visita una casa, las cosas se cambian, las cosas son transformadas. Amén. Cuando Jesús visita una casa, cuando Jesús visita una familia, aún los hijos son cambiados. Porque ¿sabe cuál es el problema de que los hijos sean rebeldes? ¿Sabe cuál es el problema? Es que papá y mamá hace días los descuidaron. Hace días papá y mamá están dando un ejemplo a los hijos que no deben de dar. Hace días papá y mamá están viviendo en tinieblas en la casa y los hijos están perdidos. No hay mejor mensaje que un cristiano pueda predicar que su propio ejemplo. No hay mejor mensaje que una persona puede dar a otra persona que su testimonio propio. Entonces, Zaqueo no estaba diciendo: Jesús vino y me cambió. Zaqueo estaba demostrando que Jesús había hecho algo en su vida, que había cambiado su manera de pensar. Y él dijo: ¿saben qué? Yo daré la mitad de mis bienes a todos los pobres. Pero no solo eso, si a alguien yo lo he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces más. La gente al escuchar esa situación se quedan admirados. ¿Pero qué le pasó a este hombre? Si este es el que más bien, en vez de decir que nos va a dar más, nos ha quitado, nos ha robado. Este es un ladrón, este es un pecador. Quizá la murmuración de la gente. Pero Zaqueo sentía algo en su interior que había cambiado. Dijo: esto tiene que cambiar, ya no voy a ser el mismo. Tiene que haber una diferencia en mi vida. Es que eso es lo que hace Jesús cuando lo invitamos a nuestra casa. Te voy a dar un ejemplo de una familia que invitó a Jesús a su casa, que lo hizo su amigo. Esta familia, cuando pasaron una situación difícil, ellos acudieron a Jesús. ¿Sabes qué? Estoy hablando de Marta, María y su hermano Lázaro. Dicen que se hicieron amigos de Jesús. Jesús pasaba en la casa de ellos, los visitaba. Cuando Jesús llegaba a la casa, María se sentaba ante sus pies a escuchar las palabras de Jesús. Y ahí estaba Marta también, un poco ocupada, pero preocupada por darle algo de comer. Me imagino que por ahí estaba Lázaro también. Pero un día dice que Lázaro se enfermó. Y esa enfermedad estaba tan fuerte que esa enfermedad era de muerte. Entonces María y Marta corren a donde ellos sabían de que había esperanza, hacia Jesús. Y fueron a invitar que Jesús llegara a su casa.
pero Jesús se tardó. Cuando Jesús llegó, Lázaro ya había muerto. Dice la Biblia que tenía 4 días de haber muerto. Dice la Biblia que ya hería y lo habían sepultado. Pero cuando Jesús llegó, le dijo a Marta: y no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lo que pasa es que cuando tenemos a Jesús de amigo, aunque sea tarde, pero Jesús se glorifica. Jesús quería demostrar su gloria, y la Biblia dice que Lázaro resucitó de entre los muertos, porque Jesús llegó. Jesús estaba en esa casa, Jesús estaba en esa familia, y hace días lo habían invitado para que él fuera amigo de ellos. Dígame una cosa, hermano, ¿acaso no necesitamos a un amigo así en estos tiempos? ¿Acaso no necesitamos a un amigo así en estos tiempos donde la situación es difícil, donde no sabemos, en cualquier momento nos toca? Si el virus llega a tu casa, pero Jesús es tu amigo, Él tomará control de la situación. No tienes por qué temer cuando Jesús está ahí de tu amigo. No hay enfermedad, ni siquiera muerte puede tocar tu casa si Jesús está en tu casa. Nadie puede tocar a tu familia si Jesús está en tu casa. Nadie puede tocar a tus hijos si Jesús está en tu casa. Por eso Jesús le dijo: es necesario que yo pose en tu casa. Aleluya. La Biblia habla, allá en Hechos 16, la vida de un carcelero. Dice la Biblia de que ahí estaba Pablo y Silas, y de repente vino un terremoto y ese carcelero quiso quitarse la vida, porque para los carceleros que dejaban ir a los presos había una sentencia de muerte. Pero cuando él quería quitarse la vida, Pablo se pone en pie y le dice: tranquilo, no te hagas daño, aquí estamos. Y cuando él ve eso, él se sorprende y dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La Biblia dice que aquel carcelero se convirtió a Jesús, pero no solamente la salvación llegó a su vida, sino que la salvación llegó también a su familia. Oh, gloria a Dios, es que eso es lo que hace Jesús, hermanos. Yo no sé si aquí en medio de nosotros o ahí en el internet algo nos está viendo. Un padre de familia nos está viendo que dice: yo he creído en Jesús, pero mi esposa no quiere nada con el Señor. Yo he seguido a Jesús, pero mi esposa no quiere un cambio con Jesús. Te contaré la historia de mi padre. Un día él tomó la decisión y caminó allá por las calles de Salamá, porque un albañil le había hablado de Jesús. Mi padre andaba perdido, pero un día tomó la decisión y dice que allá por las calles de Salamá, un barrio llamado La Federal, los que conocen Baja Verapaz, Guatemala, me estarán entendiendo. Encontró una iglesia y ahí se entró en esa iglesia porque le habían hablado, le habían invitado ahí. Y ese día él se convirtió a Cristo. Cuando él llegó a casa, en la casa lo despreciaron por la decisión que él había tomado. Lo despreció mi abuelo, lo despreció mi mamá. Mi mamá no estaba de acuerdo que él había aceptado a Cristo, se había hecho protestante. Y dice que en una ocasión mi mamá estaba de acuerdo con mi abuelo y querían ponerle veneno al café de los hermanos líderes que habían llegado a visitarlo. Imagínense hasta dónde había llegado mi mamá, porque ella no quería nada con el evangelio. Ella no quería nada con los protestantes, los aleluyas, ellos los llamaban así. Pero la decisión de un hombre que había recibido a Jesús en su corazón, insistió ahí, y un día Jesús también llegó allí a mi familia. También mi mamá conoció a Cristo, y no solamente eso, también nosotros fuimos crecidos en un ambiente cristiano. Es más, muchos de los que estamos aquí hemos crecido, hermanos, con principios cristianos, porque un día hubo un hombre o una mujer, papá o mamá, que tomaron la decisión de que Jesús llegara a casa, y las cosas cambiaron en la familia, y por esa razón usted y yo estamos aquí y tenemos principios cristianos. Adoramos al Señor, alabamos al Señor, porque un día alguien dijo: yo quiero que Jesús visite mi casa. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo no sé si le estoy predicando a un Zaqueo en esta mañana, pero Jesús quiere llegar a tu casa y cambiar todo en tu familia. Cambiar tu familia, cambiar tu esposa, tus hijos, tu esposo. Algo Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sabes qué? Cuando Jesús está en casa, todas las cosas cambian. Aún
el testimonio, aún tu carácter cambia. Hermanos, aún las esposas empiezan a someter. ¿Saben? La Biblia dice que la esposa esté sujeta a su marido. Y una de las cosas que a veces se le hace difícil a la mujer en estos tiempos es eso. Pero la mujer que ama al Señor, la familia que ha permitido que Jesús esté ahí, la mujer sabe su lugar y se mueve conforme es su lugar que ella tiene que tener. El hombre aprende a ser cabeza y ser líder de la casa. Aprende también a amar a su esposa como Jesús ama a la iglesia, porque Jesús mismo nos enseña cómo hacerlo. Entonces nuestra conducta cambia, nuestro carácter cambia, todo cambia en la casa donde Jesús la visita. Aleluya. Yo creo que Jesús quiere cambiar la vida de alguien en este lugar. Yo creo que Jesús quiere cambiar no solamente la vida de alguien, quiere cambiar una familia, quiere llegar a una casa en esta mañana. Jesús quiere que tú te bajes de ese árbol donde tú estás, donde el orgullo reina, donde tú ves de poca cosa las cosas del evangelio. Jesús quiere llegar ante ti y decir: quiero que tú veas que voy a hacer un cambio en tu vida y en tu familia. Amén. ¿Sabes? Tercero, y voy concluyendo con esto porque me estoy ahogando aquí con el calor. Estamos sudando, pero gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por el calor también. Dice, tercer punto: ¿qué pasará en nuestra familia cuando llevemos a Jesús a nuestras casas? Número 1, experimentaremos el verdadero gozo. Hermanos, no hay mejor alegría que se pueda experimentar cuando Jesús está en nuestras casas. Oh, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nos gozaremos en la tribulación, nos gozaremos en la enfermedad, nos gozaremos cuando venga la opresión, aun cuando las finanzas se bajen, aun cuando las cosas financieras y no haya dinero ni siquiera para pagar la renta. Tú te vas a gozar y vas a alabar al Señor, porque verás que Dios se va a glorificar aún en medio de esa situación. Hermanos, cuando venga la enfermedad te vas a gozar, porque ahí verás la gloria de Dios, cómo Dios se manifestará, y darás testimonio de lo que Jesús hizo en tu familia, en tu casa, porque dejaste que Jesús llegara a tu casa. Seguramente podríamos sufrir burlas como las sufrió Zaqueo. Quizás al entregarte a Jesús la gente te va a criticar. Quizás, hermanos, los familiares te van a criticar. Quizás algunos amigos, parientes te van a criticar. Yo recuerdo, gracias hermano, yo recuerdo que cuando yo me entregué a Jesús y me aparté de las amistades que yo tenía, empecé a tener burlas, empecé a tener quejas de amigos que decían: tú te hiciste diferente, ahora ya no nos visitas. Por ahí íbamos a jugar chamusca, les decimos, de fútbol en las tardes. Dejé de hacer eso porque había un tipo de vocabulario y había una influencia tremenda en esas amistades donde yo había salido, y yo quería ser diferente. Hubieron burlas, pero puedo decirle que le doy gracias a Dios, porque aunque haya perdido muchos amigos, encontré un amigo que Él es fiel. Encontré un amigo que ha estado conmigo siempre. Encontré un amigo que está conmigo y que nunca me ha dejado. Ese amigo se llama Jesús. Y le doy gloria a Dios, porque aquí está conmigo, aquí está con nosotros. Ese amigo ha estado en cada proceso en mi vida que he pasado, y quiere estar contigo, hermano. Quiere estar contigo, hermana. Tú que me estás viendo ahí por internet, Jesús quiere estar contigo, y no solamente quiere estar contigo, sino con tu familia, y quiere llevarnos hacia la vida eterna. Si morimos, vamos con Él, porque Jesús ha estado con nosotros. Amén. Yo no sé, hermano, en esta mañana, si usted quiere decirle: yo quiero invitar a Jesús a mi casa. Yo no sé si usted ha estado viniendo a la iglesia, pero a Jesús lo ha dejado siempre aquí, y allá en su casa es un desastre. No lo deje a Jesús. Si yo le digo de que Jesús tiene que estar en su casa, es porque usted lo invita a su casa cada día. Es porque usted le demuestra a sus hijos de que Jesús está ahí con su ejemplo. Es porque usted lo lleva y le dice: Señor, yo te invito a mi casa cada día. Cada día, Señor, sus hijos empiezan a ver de que Jesús está ahí. Usted lo invita a través de sus oraciones, a través de la palabra, a través de la alabanza, a través del ambiente que hay en su casa. Usted invita a Jesús a su casa, y todas las cosas empezarán a cambiar, empezarán a ser transformadas. Pero invite a Jesús y no las tinieblas a su casa. Jesús quiere habitar en su casa como habitó en la casa de Zaqueo. Cierre sus ojos ahí donde usted está, hermano. Cierre sus ojos. Estoy concluyendo en esta mañana.
Tal vez es un mensaje muy sencillo, un mensaje que usted mismo quizás lo había escuchado muchas veces en la historia de Zaqueo, pero esta vez Jesús quiere enfocarse en que quiere visitar tu casa. Hermanos, la Biblia habla de un hombre allá en el Antiguo Testamento que tuvo una experiencia con el arca del pacto. Se llamaba Obed-edom. Era un filisteo, pero ese hombre tuvo el arca del pacto en su casa un tiempo. Y cuando él supo que el arca del pacto representaba la presencia de Dios, él honró a Dios. Él cambió su vida. Y dice la Biblia que todo se transformó en su casa. Dice la Biblia que Obed-edom fue prosperado durante el tiempo que estuvo el arca del pacto en su casa. Dice la Biblia que cuando David fue por el arca, Obed-edom le suplicó que quería ir con él, que quería ir con el arca. Y capítulos más adelante vemos a los hijos.